El mensaje de hoy está titulado El valor supremo de Cristo. Muchos de nosotros hemos escuchado la historia de Policarpo, el obispo de Esmirna. Él vivió del año 69 al año 155 después de Cristo. Él fue un discípulo del apóstol Juan y un destacado evangelista. Policarpo había dejado profundamente impresiones sobre muchos hombres de su tiempo, como un joven padre de la iglesia, también llamado Ireneo, porque era un hombre fiel que amaba a Cristo. Llegó a ser venerado como un testigo viviente de la era apostólica y la gente lo conocía de esa manera. Él fue martirizado, fue muerto por su fe en Jesús, posiblemente en el año 155. Su verdugo, o el que dio la orden para matarlo, fue el emperador Antonio Pío, un emperador romano. El relato del martirio de Policarpo es sorprendente, es conmovedor y refleja la grandeza espiritual de este gran pastor. Eso lo encontramos relatado en las actas del martirio de Policarpo. Les leo ese relato. Se cuenta que mientras Policarpo entró al estadio, habló una gran voz del cielo y dijo: sé fuerte, sé hombre, Policarpo. Nadie vio al que hablaba, mas todos oyeron la voz, cuantos estaban presentes de los que eran cristianos. Y cuando fue presentado ante el procónsul, éste le preguntó si era Policarpo. A su respuesta afirmativa al instantánea le dijo que sí. El procónsul le dijo: apiádate de tu vejez, renuncia a Cristo, jura por la fortuna de César y conviértete. Y el procónsul le dice: jura, clama y di, mueran los ateos. Entonces Policarpo, volviéndose con su semblante sombrío hacia toda esa muchedumbre de impíos paganos que estaban en el estadio, siendo testigos de lo que estaba ocurriendo, se dirigió a ellos, levantó su mano y mirando al cielo con un suspiro dijo: mueran los ateos. Luego el procónsul insistió más y le dijo: jura y te perdonaré, te absolveré. Blasfema a Cristo. Le repitió Policarpo: durante 86 años he servido a Cristo y nunca me hizo mal alguno. ¿Cómo puedo blasfemar de mi rey que me salvó? Pero como el otro insistía aún diciéndole: jura por la fortuna de César, contestó: si te impulsa la vanagloria hacerme jurar por la fortuna de César según tus palabras, y estás fingiendo ignorar quién soy, escucha mi franca confesión: soy cristiano. El procónsul le dijo: te entregaré como pasto de las llamas, si es que las bestias te parecen poco y así no cambias de actitud. Lo que quería era que blasfemara a Cristo. El relato termina de esta manera. Policarpo le contestó: me amenazas con un fuego que arde por 1 hora y pronto se apaga, porque no conoces aquel fuego del juicio venidero y del eterno juicio de Dios que viene para los impíos. Pero ¿para qué demoras?
lo que vas a hacer, hazlo ya. Y Policarpo fue martirizado. Todos tenemos una valorización de la persona de Cristo. Todos, no importa cristiano o no cristiano, tenemos una apreciación de la persona de Jesús. La pregunta para nosotros es, ¿cómo demuestran? Aunque es importante atender la respuesta desde la perspectiva de los incrédulos y saber cómo ellos valoran a Cristo, sin embargo, es importante preguntarnos cómo demuestran los cristianos el valor supremo de Cristo. ¿Cómo es que un cristiano muestra que tiene una valorización tan grande por Cristo que está dispuesto a dar su vida y a perder todo? Como lo hizo Policarpo. Valientemente confesó, soy cristiano. Las llamas de fuego de una hora no me aterrorizan. Lo que debe de aterrorizarte son las llamas del fuego del infierno que se acerca para este mundo y todos los impíos. Los cristianos demuestran su valorización o su valoración de Cristo cuando se dan a Él sin reservas, demostrando fe y valorando y adorando sacrificialmente. Es imposible ser un cristiano verdadero cuando no se vive en totalidad para Cristo. No hay tal cosa como 50% para Cristo y 50% para el mundo. Un 75% para Cristo y 75% para el mundo. No. En nuestro texto, la palabra nos enseña tres actitudes que evidencian nuestra valoración de Cristo. En primer lugar, hay hombres que menosprecian a Cristo. Eso lo encontramos del versículo 1 al versículo 5. Segundo, hay hombres que dan todo por Cristo. Del versículo 6 al versículo 13. Y por último, hay hombres que traicionan a Cristo, del versículo 14 al 16. De manera de introducción vamos a hablar un poco del contexto, porque Jesús en estos 16 versículos está haciendo un contraste entre quienes menosprecian su persona como el Mesías, el Hijo de Dios, y quienes lo valoran. Y en medio encontramos aquellas personas que están representadas por Judas, que profesan alguna clase de fe, pero que es falsa. Y se evidencia por la traición a su maestro. Pero empezamos. Mateo nos dice que cuando Jesús empezó a hablar todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esta no era la primera vez que Jesús había declarado que iba a ser crucificado. En Mateo 16:21 es la primera vez en el libro de Mateo que él declara a sus discípulos casi las mismas palabras. Él les dice ahí que era necesario sufrir muchas cosas de parte de los líderes y de los sacerdotes de Israel, y explícitamente dice que él iba a ser muerto. Pero también ahí declara de que él él resucitaría. Luego encontramos en Mateo 17 la misma declaración. Mateo 17:9. Luego también en el versículo 12 de ese capítulo.
Luego también en el versículo 22 y 23 de ese mismo capítulo 17, las declaraciones anunciando a sus discípulos de que Él había venido para ser crucificado y para ir a morir a la cruz del Calvario a mano de los hombres. Y finalmente en nuestro versículo, hay una ocasión más donde Jesús menciona esto, que es en Mateo 20:18, y luego en nuestro verso Mateo 26:2. ¿Qué nos enseña esto, amados hermanos? Nos enseña que Jesús siempre tuvo el control del tiempo y de los sucesos alrededor de su crucifixión y su muerte. Cristo Jesús no fue una víctima de Satanás ni de los hombres. Cristo Jesús fue soberano y absoluto en su muerte expiatoria para poder pagar por los pecados de su pueblo. Jesús no fue una víctima. Él tuvo control. Él anunció muchas veces a sus discípulos que esto tendría, de hecho él usó la palabra es necesario. Esa palabra necesario indica algo que inevitable. Como cuando nosotros decimos, ¿puedes vivir un año sin agua? Alguien con sentido común respondería, no, es necesario beber agua para vivir. O sea, esa palabra necesidad ahí se ve como algo no negociable, o sea, es inevitable. Así era la necesidad de Cristo de ir a la cruz por el plan redentivo de Dios. Entonces podemos ver, por lo menos en la palabra del Señor, hay muchas declaraciones, pero podemos ver declaraciones de la providencia de Dios controlando cada aspecto de su crucifixión. Mateo, si puede ir ahí mismo en ese mismo capítulo, en el versículo 24, Mateo 26:24, vea lo que dice Jesús mismo con sus palabras. El Hijo del Hombre va según está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Note dos cosas importantes. Jesús declara y dice, el Hijo del Hombre va según las Escrituras. Estaba escrito. La muerte, el sacrificio de Cristo, estaba escrito. Jesús mismo dice, el Hijo del Hombre, yo voy a la cruz según está escrito. ¿Eso qué nos habla? Del control soberano de Dios, de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Pero nunca nos debe de confundir que el control soberano de Dios en el rechazo, la muerte, la crucifixión de Cristo Jesús excluye a los hombres. Los hombres siempre tienen responsabilidad. Y este texto nos lo enseña porque dice que sí, el Hijo del Hombre va según está escrito. Pero ahora vemos la responsabilidad del hombre, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Se da cuenta que Jesús no está excusando la responsabilidad de Judas. Otro texto es Hechos 2, 22, 23. Vaya conmigo ahí. Dice ahí, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros a través de él, tal como vosotros sabéis. Ustedes no ignoran esto. Fueron testigos de este poder de Cristo. A este Cristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo matasteis. Ahí vemos tanto la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Hecho fue por el previo conocimiento de Dios, por el plan de Dios. Pero ¿sabe qué? Pero Pedro les dice,
Ustedes lo clavaron y ustedes lo mataron. Eso es sorprendente. Un texto aún sorprendente es Hechos 4, 27, 28. Muestra la soberanía y la responsabilidad del hombre en la muerte y la crucifixión. Dice, versículo 27 a 28 del capítulo 4, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles. Aquí incluye a todo el mundo. Juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Es sorprendente. Es necesario hacer esa aclaración porque aunque Dios es soberano en todo y Dios había planeado la muerte de su Hijo Jesucristo para que muchos obtuvieran vida a través de Él, creyendo en el Evangelio de su Hijo, es importante entender que el rechazo y la enemistad y la contienda en contra del Hijo de Dios nunca es excusado por Dios. Esto es una advertencia para nosotros de que, aunque es cierto que Cristo fue a la cruz por ese propósito y la voluntad de Dios, también bien es verdad que Él nunca ignora y elimina la responsabilidad de los hombres. Y Dios nunca pasará por alto el rechazo, el menosprecio y el valor de la muerte de su Hijo en la cruz. Nunca lo pasará por alto. Y por eso es que podemos ver el texto de la palabra del Señor acá en el versículo, vea conmigo en el versículo 1, 2 y 3, cómo Mateo declara lo que sucedió cuando Jesús declara a los discípulos de que Él iba a ser crucificado. El versículo 3 dice que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron y en el patio y tramaron en contra de Él para prenderlo, pero decían, no durante la fiesta para que no haya tumulto en el pueblo. Siempre habrá hombres que menosprecian a Cristo. Entre ellos se encuentran los que de alguna manera se identifican con la religión o con Dios, pero sus hechos evidencian que en realidad no aman a Dios. Todo lo contrario, se aman a sí mismos y odian a Dios y a su ungido, a Cristo. ¿Por qué sucede esto? Estos hombres habían sido testigos de la majestad de Cristo, de sus milagros, de su predicación con autoridad, de su poder ante la naturaleza, ante el mundo espiritual, liberando endemoniados. La majestad de Cristo no fue suficiente para el pecado de estos hombres para dirigirlos hacia Él. Su pecado y su religiosidad les impidió ver a Cristo por quien Él es verdaderamente. Y esto es uno de los peligros más grandes, no solamente en aquellos días, pero el día de hoy para todo hombre, incluyendo para los hombres y las mujeres que se encuentran dentro de la iglesia. Porque existe la posibilidad de que el pecado y la religiosidad, pensando que estoy bien con Dios, voy a la iglesia, hago esto y que eso es suficiente para estar bien con Dios. Estos hombres eran religiosos, de hecho eran doctores de la ley, entendían la escritura de derecha a izquierda. Esto es lo que hace el engaño. Pero ¿a qué se debe eso? Estos hombres menosprecian a Cristo por la dureza de su corazón. No hay otra. No es falta de evidencia. No es falta de amor y de compasión de Cristo. Es la dureza del corazón. Alguien dice que no tengo suficiente evidencias.
Romanos 1:18 nos dice que tenemos toda la creación como evidencia. La creación manifiesta su poder y su eterna deidad. Así que no hay excusas. Lo que hace que un hombre menosprecie, como estos religiosos menospreciaban al Mesías, es la dureza de corazón. Y la advertencia para nosotros es que nuestro corazón no esté inundado por una falsa religiosidad, aún así sepamos la Biblia de pasta a pasta y tengamos actos religiosos, pero en la práctica nos quedamos cortos. Y la única manera de vivir así es un corazón duro, que nunca le importa. Lo que los hombres que actúan así hacen es que no aceptan el gobierno de su creador sobre ellos. Esa es la rebelión última del hombre y total, de que los hombres no aceptan el dominio, el gobierno, el poder y la misericordia y el amor de Dios sobre su vida. Lo que hacen unos hombres es que menosprecian a Cristo y en eso ellos están valorando más a ellos mismos y a sus pecados que lo que valoran a Dios. Hermanos, no hay un lugar neutro. Solo existen dos personas, como hemos estado viendo ese contraste. Están los que valoran a Cristo verdaderamente y están aquellos que lo menosprecian. No hay nadie quien diga, voy a estar valorando mi pecado en mi vida, en este mundo, y 50% y 50% a Cristo. Esto es importante de entenderlo porque la Escritura misma nos dice en 2 de Timoteo 3, de 1 a 7, que nuestros tiempos también están inundados de esa clase de hombres. Dice 2 de Timoteo 3, dice que estos son amadores de sí mismos, son avaros, jactanciosos, soberbios, irreverentes, aborrecedores de lo bueno y de todo lo que representa a Dios. Son traidores como Judas, amadores de los placeres más que de Dios. Tienen apariencia de piedad, religiosos, pero con sus hechos niegan el poder de la piedad. Estos se juntan y planean cosas inútiles contra el Creador, quien es bendito y poderoso y quien tiene el poder para dar juicio, condenar eternamente, pero también para dar vida eterna. El Salmo 2 nos da esa imagen de la humanidad, de los hombres que menosprecian al Señor, se reúnen y traman cosas en contra de Dios y su ungido. El Salmo nos dice que el Señor los mira desde el cielo, se burla de ellos, porque Él está en su trono sentado. El menosprecio de Dios, el menosprecio de Cristo, amados hermanos, es una evidencia de un corazón perdido e ignorante de la gran bendición de lo que es ser un hijo de Dios. ¿Cómo alguien puede menospreciar al Creador de los cielos, al dador de la vida? Solo una mente loca puede ignorar el llamado de Dios. Los hombres que menosprecian a Cristo no solo lo hacen porque se aprecian a sí mismos, sino que también aprecian y temen a los hombres antes que Dios. Estos líderes judíos que eran los sacerdotes, fariseos, el Sanedrín, decían, no lo matemos en la Pascua, en las fiestas, porque se levantará un tumulto. Esa es una característica
de aquellos que menosprecian a Cristo y que hipócritamente hacen las cosas aparentando piedad. Lo hacen porque temen a los hombres. Estos hombres temían de que la multitud se levantara porque consideraban a Jesús como un profeta, y si lo mataban tendrían problemas. A ellos no les interesaba la verdad, lo que a ellos les interesaba era quedar bien con los hombres. Entonces vea la característica de aquellos que menosprecian a Cristo. En primer lugar, son hombres amadores de sí mismos y amadores de otros hombres. Eso es terrible, porque siempre están dispuestos a agradarse a ellos mismos y a otros antes que a Dios. Pero llegará el día en que se manifieste la gloria del Rey y se siente en su trono para ejecutar su voluntad, y ese día de gozo para unos será de terror para ellos. Porque se darán cuenta de que su supuesta inteligencia no los condujo a vida eterna. Su supuesta filosofía no los condujo a vida eterna. Ese día serán confrontados con la verdad de que Cristo estará en su trono glorioso sentado, llamando a todas las naciones, pero juzgando individualmente a hombre por hombre. Y así que el menosprecio de Cristo no es la cosa más inteligente que los hombres pueden hacer, pero es una realidad. Hay hombres que menosprecian a Cristo. Y esto nos lleva también al contraste que Mateo nos hace en estos versículos, de que así como hay hombres que menosprecian a Cristo, hay hombres que dan todo por Cristo. Y lo que nos debe de conmover a nosotros o hacernos preguntar es, ¿qué mueve a otros a entregarlo todo por Él? ¿Qué fue lo que movió a Policarpo a entregar su vida por Él? ¿Por qué? ¿Por qué unos no pueden? ¿Por qué otros sí? La respuesta es porque la gracia de Dios los ha alcanzado de tal manera que pueden ver la majestad y el valor de Cristo y la gracia, y al mismo tiempo pueden ver su miseria y desventura, y eso los mueve a entregarse totalmente a Él. Hermanos, es imposible apreciar a Cristo verdaderamente. Es imposible. La única manera en que nosotros lo podemos apreciar es porque su gracia nos ha alcanzado. Nos ha dado vida nueva. El Espíritu Santo nos ha regenerado. Estando muertos, dice Efesios, siendo hijos de ira como los demás, Él nos dio vida. Entonces, lo que no podíamos hacer por nosotros, Cristo lo hizo. Y lo hizo para abrir nuestros ojos y para ver su majestad y su gloria, su bondad, su amor, su gracia, su fidelidad para con nosotros. Un hombre que no puede ver esto jamás podrá entregarse a Cristo plenamente. Mateo y Marcos nos mencionan el nombre de la mujer. Se nos dice en el Evangelio de Juan quién era esta mujer que derramó el alabastro sobre la cabeza de Cristo. Y en realidad fue desde su cabeza a los pies. Este relato lo encontramos en Marcos, Juan y Mateo. Se dice en la Escritura que María, que era conocida ya por Jesús, ella vino y derramó este aceite desde la cabeza a los pies de Jesús. Lo hizo de una manera que en ese momento superó la apreciación de los discípulos. En ese momento,
María apreció a Jesús de una manera que los discípulos no podían hacerlo, ni siquiera aquellos religiosos hipócritas. Si podemos ver la imagen más amplia, esto era un acto de adoración, no solo de María, sino de todos los que habían visto la gloria de Cristo cuando se manifestó su gracia al levantar de los muertos a Lázaro. Ese es el contexto. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 4. Cuando lo tenga, vea que el contexto de lo que ahí sucede es el milagro o la señal de la resurrección de Lázaro. Antes de leerle el versículo 4, quiero darle el contexto. Jesús había escuchado acerca de Lázaro y su enfermedad. Jesús amaba a Lázaro, amaba a su hermana Marta y María. Y cuando él recibe la noticia de que Lázaro estaba enfermo, él decide no ir, pero en un momento específico él decide ir. Y muchos se preguntarán por qué no quiso ir antes. Pero no entendemos de que los tiempos son perfectos cuando Dios los maneja y no cuando el hombre los maneja. Entonces, el versículo 4 dice lo siguiente: cuando Jesús oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Qué tremendo. En nuestra debilidad y por causa del pecado, fallamos en entender que los hijos de Dios, hay algo que no entendemos en cómo Dios obra. Y no debemos de sorprendernos, ni atemorizarnos, ni perder la esperanza en medio del sufrimiento. De acuerdo a este texto, amados hermanos, el sufrimiento no tiene como objetivo que el sufrimiento sea glorificado. El sufrimiento tiene como objetivo la gloria de Dios, porque allí, mientras que estamos en medio del sufrimiento, declaramos la dependencia y la confianza total en Él. Ahí somos pasados por el fuego para ser purificados y nuestra fe es probada. Eso es hermoso. No se mueva del versículo 4 del capítulo 11. Ahí la palabra enfermedad funciona como el sujeto principal de esa oración. Aquí hay algo glorioso para nosotros. Lo que Jesucristo está diciendo a la gente es, especialmente a los discípulos, no se concentren en la enfermedad y por ende en la muerte de Lázaro, sino vean la gloria de Dios que se manifestará a través de esa enfermedad y muerte. ¡Qué tremendo! Lea el texto, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esa palabra ella
Es femenina la palabra, ¿no? Se está refiriendo a la enfermedad. Para que Dios sea glorificado, para que Cristo sea glorificado, era necesaria la enfermedad de Lázaro y la muerte de Lázaro. ¿Y saben qué? Jesucristo lo hizo. Glorificó al Padre. Se glorificó a sí mismo. Eso es lo que Jesucristo estaba enseñando. Que a través de esa muerte y de esa enfermedad se manifestaría la gloria de Dios y la gloria de Cristo. Dios en su misericordia deseaba, escuche, esto era lo que estaba haciendo Cristo, deseaba maravillar a los hombres con su gloria y la gloria de Cristo a través de lo que había sucedido, y lo logró. ¿Cuál fue el resultado de eso? El resultado de ver la gloria y la majestad de Cristo con su poder y su misericordia, ¿sabe cuál fue? Que movió a muchos para festejar a Jesús. Ese es el contexto. María viene de ver la resurrección de su hermano. Ella no tenía ningún problema en entregar todo por Cristo. Para ella no había impedimentos, solamente agradecimiento y una fe profunda de que por quien estaba dando todo era su Salvador. Ahora entonces, tanto si vemos Juan 12 y Mateo 26, vemos a un grupo. Había muchos respondiendo a esa gloria de Cristo. Era el resultado lógico que al ellos ver la majestad y el poder de Cristo, ellos tuvieran un corazón dispuesto para adorarlo y entregarse a Él sin reservas. Los 12 discípulos estaban ahí presentes. Simón el leproso, según Mateo. Juan nos narra que estaba Lázaro, María, Marta y posiblemente muchos más. Pero de todos ellos, amados hermanos, sobresalió una mujer, María, quien demostró su valoración de Cristo, dándole lo más valioso que ella poseía. La escritura nos dice que ella vino con ese frasco. Marcos dice que tenía una valorización, ese frasco de perfume, de 300 denarios. Se recuerda que un denario era el sueldo de un día de trabajo. Lo que quiere decir que ese frasco de perfume que María estaba derramando sobre la cabeza de Jesús para ungirlo en preparación para su muerte, tenía el valor de un año de sueldo. Un año de sueldo ahorrado. No era una cosa simple. Para ponerlo en perspectiva, el frasco mismo debió de ser muy caro, ya que los alabastros se fabricaban de piedras de mármol fino, costosas, extraídas de Egipto, y no era común, como hoy encontrar una pieza de esas hermosas en cualquier lado. En ese entonces eran artesanos, era caro extraer eso. Pero el perfume nardo se cree que era exportado desde las montañas del Himalaya o de flores de la India. Era un lugar lejano de donde venía una libra de perfume extraída de flores de la India o del Himalaya para poder crear ese perfume carísimo y lujoso. Por eso tenía un valor de 300 denarios. Ahora, que alguien poseyera un perfume que tuviera el valor de un año de trabajo era sorprendente. ¿Sabe cómo era considerado eso? Era considerado como un patrimonio, como las joyas, o como nosotros tener un terreno hoy en día o una casa, ¿no? Puede compararse más o menos así, o un automóvil que sea caro. Era un patrimonio considerado por el tiempo antiguo. Ahora, ¿cómo obtuvo este perfume María? La escritura no nos dice, pero es importante notar
esta cosa. Yo no sé usted, pero yo la última vez que yo pude ahorrar un año de salario, tuvieron que pasar 5 o 10 años para ahorrar el valor de un año, ¿no? Sí, si es que lo llegamos a hacer. ¿Por qué? Porque uno no trabaja y no come, no gasta, ¿no? Entonces imagínese, ese valor en las manos de María tuvo que haberle costado posiblemente años de trabajo. Representaba mucho esfuerzo. Quizás representaba seguridad financiera para la familia. Tanto valor que tenía que cuando los discípulos ven, dice la escritura, que se indignaron. La palabra indignación es una palabra fuerte porque muestra enojo y desaprobación porque se considera que se estaba haciendo algo incorrecto. Los discípulos se indignaron. Wow. Pero si somos inteligentes podemos ir a Juan y entender que sabemos quién fue la fuente de esta rebelión. Juan nos dice que fue Judas el Iscariote, el traidor, que se indignó porque consideró que el perfume derramado era un desperdicio. El texto dice que era un desperdicio. Indignación y considerado ser un desperdicio cuando era derramado sobre el cuerpo de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Wow. Judas vio y se quejó y dice esto: mejor hubiera sido que se vendiera por gran precio y se hubiera dado el dinero a los pobres. Pero mismo Juan se encarga de decirnos que esto lo dijo no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Tenía la bolsa del tesoro de los discípulos y robaba de lo que se colectaba y se depositaba en ella. Wow. Apariencia de piedad. Dos cosas importantes que podemos ver ahí, amados hermanos. El peligro de escuchar a personas que tienen el corazón lejos de Cristo y que consideran que todo aquello que se da para la iglesia es un desperdicio. Que todo aquello que se hace para la iglesia es un desperdicio. Puede ser que toda la congregación esté bien, de repente un incómodo. No, es que esto es un desperdicio, eso lo puedo usar aquí, lo puedo usar allá. El punto no es dar el dinero, sino lo que esa actitud dice de una persona. Porque antes de que una persona sea generosa con la iglesia de Cristo y entregarse a la iglesia, se ha entregado primeramente a Cristo. María, Marta, Simón el leproso, que posiblemente fue sano por Jesús, y seguro que sí, tenían agradecimiento, le organizaron una cena, una comida, y ahí lo estaban atendiendo y estaban dando todo lo mejor de ellos. Y tristemente los discípulos se indignaron por la rebelión de Judas. Aquí podemos ver dos advertencias. La primera es que se puede estar muy cerca de Cristo y aún así no amarlo correctamente. La segunda es que siempre habrán quienes dan todo por Cristo, mientras que otros entregan a Cristo por nada. Eso es una tragedia, intercambiar al Creador y dador de la vida por cosas vanas, intercambiarlo por la muerte.
Ese es el intercambio en última instancia. Intercambiar a Cristo por lo que sea de este mundo, incluyendo las riquezas, es abrazar y recibir la muerte. La vida sin Cristo es muerte, no hay otra cosa. La vida sin Cristo no es una eterna vacación en un paraíso exótico disfrutando. La vida sin Cristo es muerte porque es una vida en condenación. El intercambio es ese. El peligro es de que se puede estar muy cerca de Cristo y aún así no amarlo. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre me tendrán. Esto no era algo cruel de parte de Jesús. Jesús no estaba abordando o negando la necesidad de abordar temas sociales de necesidad. Lo que Jesús está diciendo es que en ese momento su presencia era tan importante y única que tenía el valor supremo. Solamente María lo entendió. Solamente María lo entendió. Por lo menos en ese momento. Los discípulos, escuchando a Judas, se indignaron, porque el texto dice se indignaron, plural, no se indignó. Una mujer vio el valor supremo de Cristo. Lo que esta mujer hizo, amados hermanos, más allá de derramar años de ahorros sobre Cristo, fue una expresión de su valorización que nosotros no podemos ver de Cristo, que habita en el corazón de cada convertido y salvo por la gracia de Dios. Yo nunca podré ver la valorización de Cristo en el corazón de cada uno de ustedes, pero sí sé que sus acciones y sus actitudes en cuanto a la obra de Cristo a través de su evangelio y específicamente en esta iglesia será una demostración de dónde está su corazón y sus prioridades. ¿A Cristo le importan los problemas sociales? Claro que sí. Él ha dicho previamente que se debe dar de vestir, se debe alimentar, se debe de cuidar al enfermo, mirar a los que sufren, a los que están encarcelados. Y esa no es una lista exclusiva, sino son ejemplos de lo que el cristiano debe de hacer, porque Jesucristo dijo, cuando hacen esto por un pequeño, a mí lo hacen. Pero aquí es necesario hacer una gran aclaración. Lo que María hizo es un ejemplo de la prioridad que tiene la iglesia, debe de tener la iglesia de Cristo. Y por ende cada cristiano que es miembro de la iglesia. La vida de los creyentes debe de ser una vida de entrega a su Señor sin reservas. La prioridad de la iglesia como institución no son las obras caritativas, no es acabar la pobreza. No. Ahora, ¿eso quiere decir que a la iglesia no le debe de importar eso? No. Pero ¿sabe a quién le debe de importar? A los miembros de cada iglesia. ¿Sí? Pero la iglesia como institución, hay iglesias que son grandes, son organizadas y tienen una estructura y pueden tener ministerios. De repente tienen un ministerio de misericordia que se dedica a alimentar o tienen doctores y pueden sanar o educadores y educan. Eso está completamente bien, pero la línea debe de marcarse muy claramente que el propósito de la iglesia no es el trabajo social, sino la gloria y la valorización de Cristo y la proclamación de su evangelio.
¿Cuántas instituciones no cristianas existen hoy en día que están haciendo tantas cosas buenas, podemos decir, pero que no afectan el alma y el destino de las personas a quienes están ayudando? Hermanos, el ayudar a los demás como Cristo nos enseña a tener compasión y ser sensibles a la necesidad de los demás, es una oportunidad para que cada cristiano pueda alumbrar con la luz de Cristo y entrar con el Evangelio haciendo esto. No es suficiente darle de comer a un pobre y dejarlo sin el Evangelio, porque si le llenas el estómago pero no le das el Evangelio, lo condenas para una vida eterna. Así que debemos de darle de comer al pobre, ayudar al necesitado, sabiendo que lo que necesita es el Evangelio. Pero no es el trabajo de la iglesia. La prioridad de la iglesia es exaltar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. Cualquier iglesia que se desvía de eso se convierte en un grupo activista social que se ha desviado. Entonces Jesús dijo, Cristo es la prioridad. Y María ha hecho lo correcto, porque fue ejemplo de lo que debe de ser la actitud de la iglesia y de cada cristiano, teniendo prioridad en la persona de Cristo, a tal punto que está dispuesto a dar todo por él. María dio todo. Si pudiéramos decirlo así, se puso en riesgo financiero. ¿Sí? Porque si se enfermaba, podía vender eso, ¿no? Pero ¿sabe qué? Ella había visto el poder de Cristo resucitando de los muertos a su hermano. La responsabilidad de cumplir este cuidado es de los miembros de la iglesia, ser luz. Tu vecino no tiene alimento, dale, pero que tenga un buen testimonio de tu amor. Hay un niño que necesita aprender matemáticas, ten misericordia de él, enséñale matemáticas. Alguien no sabe cómo trabajar, enséñale a trabajar. Pero las prioridades, ¿en donde son las prioridades? Cristo es supremo y tiene la primacía en la iglesia, porque Él es el único que puede salvar a los hombres. En los últimos versículos no necesitamos ir mucho o explicar mucho, porque es evidente que nos muestra en dónde están muchos hombres también hoy. Versículo 14 al 16 dice: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Vea en dónde estaba la prioridad de este hombre, que no solamente era religioso, sino que estaba en el círculo de Cristo Jesús. Le pregunta y le dice: esto es sorprendente y es un menosprecio tan profundo de Cristo, porque ni siquiera pidió un precio, sino dijo: ¿qué están dispuestos a darme para que yo se los entregue? Para él Cristo no tenía ningún valor, lo que le dieran era bueno. Así hay muchos en nuestros días, y posiblemente habrá uno, dos, yo no sé, yo no conozco el corazón de cada persona, de cada hombre, de cada mujer, pero la realidad de la Escritura nos muestra que así como hay muchos en nuestro medio que están esperando la oportunidad perfecta
para poder transaccionar con Cristo y venderlo. Eso es terrible. Para Judas fue 30 monedas de plata. Para muchos es estar en la iglesia hasta cuando sale el adulterio perfecto. Para otros es abandonar la iglesia por trabajo. Cosas tan inservibles. No habrá nada. Para otros es su rebeldía, su autoestima, su propia valorización. A mí nadie me dice nada, nadie me va a mandar, yo nací así y así me voy a morir. Y exactamente así va a suceder. No necesariamente es plata, puede ser orgullo, pecado, inmoralidad, un sinfín de cosas. ¿Cómo progresa el corazón de un hombre hasta que llega a traicionar a Cristo? No sucede el día que lo vende, sino es algo que se evidenció y que se construyó a través de un menosprecio de su vida cristiana y de Cristo. Desestimando la palabra, desestimando toda la vida espiritual, escuchando una y otra vez y actuando soberbiamente sin temor a Dios, sin darse cuenta que lo único que está haciendo es construyendo la esfera y el momento para aquel momento que aparezca Satanás con la mejor tentación, entregar y decirle, dame mis 30 monedas. ¿Cómo nosotros sabemos si estamos valorando a Cristo correctamente? En primer lugar, a nuestros amigos y familiares que aún no han hecho profesión de fe. La indiferencia y el rechazo de entregarte verdaderamente a Cristo es una clase de menosprecio hacia Cristo que Dios nunca perdonará a menos que deposites tu fe en Él y te arrepientas de tus pecados. Ven a Cristo. Ven a Cristo y valóralo. Valóralo. Valora lo que Él ha hecho en la cruz y que te ofrece el perdón de tus pecados y la vida eterna. Y entonces estarás en una condición para valorar a Cristo. Segundo, a ustedes, mis hermanos, la manera en que saben si están valorando correctamente a Cristo y si su corazón está poniendo las prioridades en las prioridades es, piensen en dónde está, qué lugar ocupa aquellas cosas que ustedes más valoran, cuáles son sus prioridades. ¿El dinero? ¿El materialismo? ¿Las excusas? ¿Su propio corazón? ¿Su propia valorización de sus propios pensamientos y juicios y criterios antes de acudir a la palabra? ¿A ustedes, hermanos, valoran la palabra a través de la predicación y la enseñanza o la menosprecian? Eso es un indicativo de su valorización por Cristo. ¿Atienden y valoran el llamado a la oración para tener comunión con su Salvador? ¿O lo menosprecian porque es oración con su Salvador? Comunión con su Salvador. No, hay que otros oren por mí. No, eso no es importante. La oración no es una conversación entre individuos, sino es una comunicación conversación con nuestro Salvador.
¿Vale Cristo para ustedes? ¿Aman sinceramente a sus hermanos? Amar a los benditos es amar a Cristo, según Jesús. Entonces, si eso es verdad, tienen que valorar toda su vida cristiana en todo lugar y en todo tiempo, porque Cristo la ganó para ustedes. Y por último, quiero hacer referencia al ejemplo de María. Qué tremendo ejemplo para nosotros el día de hoy, para demostrar en dónde están nuestras convicciones. Administran bien y son generosos con la iglesia y con el dinero que Dios les da. Si lo hacen, gloria a Dios. Dios nunca lo olvidará, como nunca Él ha dicho que se olvidará de lo que hizo María. Como buen administrador de Dios, Él te dirá en ese día: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, no amen tanto el dinero de este mundo y este tiempo. Deben de entender que todo el dinero del mundo es basura comparado con el reino de Dios que viene cuando estemos en presencia de Cristo. Según Cristo, el dinero no entrará en el reino de Dios. Lo único que entrará en el reino de Dios son las memorias de lo que hicimos con nuestros recursos en vida. Dimos de comer, dimos de beber, dimos de vestir, pero más importante, sostuvimos la iglesia que tiene una guerra en contra de Satanás y tiene una guerra financiera, por decirlo así, y tiene obstáculos innumerables. ¿Fuimos generosos o fuimos indiferentes? ¿Derramamos nuestro alabastro o mejor decidimos venderlo para nuestro bien? ¿Qué ejemplo, hermanos? Es María. La manera en que manejamos nuestros recursos es un indicativo de quién es nuestro Dios. No os hagáis tesoros en los cielos, no os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo, donde no se corrompen. Por último, hacer esta advertencia. Es posible que en medio de nosotros se encuentren falsos creyentes que lo único que están esperando es esa gran oportunidad correcta para traicionar a Cristo, esperando el valor perfecto. No esperemos eso. Oramos para que no sea así. Hoy el Señor nos está dando una gran oportunidad. ¿Cuál es la meditación que tenemos que hacer? ¿Cuál es tu valorización de Cristo? El valor supremo de Cristo es una cosa innegable en cada verdadero cristiano. Y no hay impedimento. Cuando llegan las situaciones y las circunstancias, ¿estás dispuesto a cambiar a Cristo? María no estuvo dispuesta a hacer eso. ¿Y sabe qué? Es nuestro ejemplo. Gracias, amado Señor. Te damos gracias por este momento, por esta palabra preciosa que tú nos das. Entendiendo, Señor, que aunque nos has hablado en los últimos 2 capítulos, 24 y 25, acerca de los eventos futuros, Señor, ahora nos regresas a este tiempo y a la importancia de cómo vivimos nuestra vida, pero sobre todo, cuál es nuestra valorización de ti. ¿Cuál es la valorización de lo que tú eres para nosotros? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? Policarpo dio su vida. Los discípulos dieron su vida por ti. El dinero, las situaciones, la distancia, los tiempos, aún la persecución no son suficientes, Señor, para que perdamos esa valorización de la cual tú eres digno.
Ayúdanos siempre a estar fieles. Ayúdanos a imitar tu convicción, fidelidad de ir a la cruz sufriendo hasta la muerte, para poder seguir en los pasos del apóstol Pablo, que murió martirizado, Pedro, Policarpo y muchos más en la historia de la iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener esa clase de convicción. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.